vamos a ampliar la serie de vídeos dedicados a hosteleros, a propietarios de negocios de hostelería y restauración. Y en este caso vamos a hablar de la relación entre los hosteleros y las empresas, concretamente respecto al tipo de contrato que mantienen y a la periodicidad de los tratamientos pactada. Esto es un tema bastante espinoso, que es un punto de fricción habitual entre las empresas de control de plagas y los hosteleros. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un tratamiento programado? Pues un tratamiento programado es aquel que se hace sea cual sea el estado de la infestación. O sea, haya infestación, no haya infestación, sea grande, pequeña, intensiva o leve, lo vamos a hacer simplemente por una cuestión de fechas, ¿de acuerdo? Porque está programado así, en base a criterios pues biológicos, por el ciclo que tengan las plagas, o bien de duración de la actividad de los productos, por ejemplo, porque la vida media de cada producto es distinta, etcétera. Es decir, se ha decidido previamente cada cuánto hacer ese tratamiento, de manera que las fechas están de un modo u otro escogidas desde el principio. ¿Cómo se hace un tratamiento programado? Pues un tratamiento programado es un tratamiento global del local, es decir, se hace lo que hablamos en otros vídeos. Hay que abrir todas las máquinas, hay que cambiar todas las trampas de monitorización, hay que utilizar geles dentro de las máquinas y por debajo de la barra, interior-exterior, pulverizar perímetros con emulsionable. Si utilizamos lacas, pues evidentemente sustituir el gel dentro de las máquinas por lacas, etcétera. O sea, se va a intervenir todo el local. Un tratamiento programado es por naturaleza global y además preventivo, es decir, aparte de que en un momento dado pueda corregir una plaga preexistente, siempre queda producto disponible para que si la plaga entra con posterioridad al tratamiento, pues los animales puedan morir o bien por contacto, porque aún quede insecticida de contacto, o bien por ingestión, porque hayamos dejado cebos insecticidas o cebos rodenticidas en el local. Siguiente punto, un repaso. ¿Qué es un repaso? Pues un repaso es un tratamiento no programado, es un tratamiento a petición del cliente. Es un aviso, en realidad. El equivalente a lo que sería una reparación, por ejemplo, en el mundo del mantenimiento de equipos. Pues básicamente es un tratamiento que hacemos porque nos han llamado y el cliente, bueno, pues exige un tipo de mejora para poder combatir las plagas en su local, dado que tiene un problema. ¿Cómo se hacen los repasos? Pues son tratamientos locales y correctivos, es decir, no tienen vocación preventiva. Un repaso no se hace en todo el local, no se repite el tratamiento por completo, porque eso llevaría demasiado tiempo y sería antieconómico para la empresa que presta el servicio. Es decir, ¿qué hacemos? Pues vamos a los focos, vamos a buscar esos focos, o bien lo que nos diga el hostelero si nos guía y nos dice dónde se han producido avistamientos de cucarachas, por ejemplo, ¿no? Y nosotros vamos de todas maneras a buscarlo, linterna en mano, vamos a ir buscando dónde están esos focos y vamos a intervenirlos. En los tratamientos de este tipo, repasos, se tiende a utilizar más los líquidos que los geles, o bien geles de muy alta calidad, como el Goliath Gel, aplicado en puntos muy concretos, ¿de acuerdo? Es decir, es una cosa específica y no tiene un valor preventivo en el sentido de que no dejamos repleto el local, no dejamos el local completamente cubierto con productos de ingestión o bien de contacto de cara a futuras infestaciones. Eso se hace en los tratamientos programados. La periodicidad de los tratamientos programados. Pues bueno, aquí evidentemente depende de dos factores. Uno es la biología de la plaga, es decir, cuán rápido se reproduzca, la relación que tiene esa biología con la estacionalidad, por ejemplo, con el verano y demás, o bien también la vida media de los productos químicos, los productos plaguicidas, que nos limitan cuánto podemos espaciar los tratamientos. También hay otro factor, que es la suciedad. Cuando es un local que por un factor u otro se ensucia mucho, la suciedad, el polvo, tiende a tapar el producto, y la suciedad de índole biológica tiende a competir con los cebos de ingestión por el apetito de las cucarachas, de forma que cuanto más polvo tengamos, peor funcionarán los insecticidas de contacto, y cuanto más suciedad orgánica, comida, restos de comida tengamos, pues lógicamente las plagas no se verán obligadas a ingerir el gel y ingerirán mayormente la suciedad, de forma que eso influye mucho en cada cuánto podemos hacer un tratamiento. Lo mejor, lo ideal, sería que el tratamiento fuera bimensual o trimestral, eso es lo ideal. Lo habitual, que sea semestral. Lo que suelen querer los hosteleros, que sea anual.
La periodicidad del pago. Esto es algo distinto a la periodicidad de los tratamientos y es importante especificarlo porque habitualmente hay confusiones entre las dos cosas. Una cosa es cada cuánto se hagan los tratamientos programados y otra cada cuánto paguemos. Es decir, el modo más simple es que se pague cada vez que se va. De manera que si el tratamiento es semestral, pues que se pague una cantidad cada 6 meses o cada 3 meses cuando se va. Pero hay mucha costumbre en este sector de hacer los cobros anuales. Un cobro anual puede implicar un tratamiento programado anual más garantía, o puede implicar 2 tratamientos programados anuales más garantía, o puede implicar un tratamiento anual programado sin garantía. Es decir, puede significar muchas cosas. El pago no es la periodicidad del tratamiento. La periodicidad del pago se pacta y depende, pues, oye, del acuerdo que hayamos llegado entre ambas partes. Son dos cosas que tienen que estar separadas. Los repasos no tienen valor preventivo, eso es importante. Es decir, es importante que lo sepáis, porque nos encontramos habitualmente con avisos para repasos que no responden a situaciones de infestación real. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los hosteleros, algunos hosteleros, tienen la convicción de que un tratamiento siempre tiene una validez hacia el futuro. Es decir, que si sacamos un tratamiento más, nos vamos a asegurar de que no nos vuelvan a entrar plagas. No. Las empresas, lógicamente, no son idiotas. Y cuando van a un repaso van a solucionar un problema, buscar unos focos de infestación y eliminarlos. No van a repetir por completo un tratamiento, como he mencionado antes. Eso es importante que se quiten esa idea de la cabeza porque obviamente no tendría sentido, porque trabajaríamos cobrando unas veces y sin cobrar otras, lo cual no tiene demasiado sentido. Las condiciones de la garantía. No es importante. La garantía es condicional. Es decir, la garantía puede ser ilimitada en cuanto a los repasos que se realicen. Las habrá limitadas o ilimitadas, pero todas son condicionales. ¿Y cuáles son las condiciones? Pues básicamente que ustedes preparen los locales antes de nuestra intervención, es decir, que limpien antes de que nosotros vayamos, que recojan la comida, que incluso aparten algunas máquinas, que despejen el interior de la barra de vasos, que despejen la parte superior de la cafetera de tazas, bueno, pues básicamente que recojan vajillas, que recojan enseres, que esté toda la vajilla lavada, que esté todo recogido. Eso es una condición para mantener la garantía. Otra condición para mantener la garantía, mantener unas condiciones higiénicas en el local básicas. Tercera condición para la garantía, que ustedes efectúen reparaciones que nosotros les recomendemos, reparaciones básicas. O sea, yo no puedo ordenarles, evidentemente, reformar un local, pero si una empresa les dice y les deja por escrito en el diagnóstico de situación que tienen ustedes que tapar con silicona tales huecos en tales baldosines, si no están tapados la próxima vez, lógicamente la garantía queda anulada. Porque obviamente ustedes no han demostrado ningún tipo de interés en acabar con la plaga. De manera que toda garantía es condicional. Eso es importante que lo especifiquemos. También tenemos otra problemática, y es el problema de los retrasos en los tratamientos. Es decir, los tratamientos tienden a retrasarse. Eso es una cosa muy típica de este sector. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a que nunca acabamos por completo con la plaga. Y eso, a su vez, provoca resistencias en la plaga. Es algo parecido a lo que ocurre con los antibióticos. Si nosotros nunca eliminamos la plaga, siempre quedan individuos más resistentes. Todo individuo es parcialmente resistente, es decir, hay que entender que no existen las cucarachas, a menos en principio, completamente inmunes a un producto. Es decir, la dosis letal cambiará con cada cucaracha. De manera que incluso las resistentes acaban muriendo con una dosis adecuada. Lo ideal es acabar con las cucarachas, es decir, acabar por completo con ellas. Porque si no acabamos por completo, aquellas cucarachas que necesiten una dosis más alta sobrevivirán porque hemos espaciado el tratamiento y no hemos vuelto a poner producto y se reproducirán. De manera que en la siguiente generación un porcentaje mayor de cucarachas necesitará una dosis mayor letal para morir. Es decir, hay que entender eso. La resistencia no es algo cualitativo, generalmente es algo cuantitativo. Cuanto más espaciemos los tratamientos, haremos bajadas de población que nunca llegarán al exterminio. De manera que esas cucarachas que quedan pues van a transmitir a la siguiente generación pues una resistencia cuantitativa. Y eso hace que cada vez haya que poner más producto para conseguir menos resultados.
¿Por qué ustedes atrasan los tratamientos? Aparte por razones obviamente económicas. Pues porque les sale gratis. Es decir, todos sabemos cómo funciona la sanidad. O la policía hace una serie de inspecciones, llega un requerimiento, llega un acta de inspección, un requerimiento, oiga, usted no tiene programa de control de plagas implantado. O bien usted tiene atrasado el certificado, ya ha cumplido y usted no ha renovado. Pues les dan 15 días, no hay sanción y nosotros vamos y lo solucionamos. Es decir, a ustedes les sale gratis retrasar un tratamiento y eso es un problema porque creen que les sale gratis. Pero luego a la hora de la verdad están perdiendo constantemente clientela por el tema de las plagas. Como ya he dicho en otros vídeos, los clientes nunca les van a decir por qué no van. Un cliente que no vuelve no te va a decir por qué no vuelve, para empezar porque no está, para que tú le preguntes. Y para continuar porque no es amigo tuyo. Solo, como ya dije, un conocido de toda la vida te va a decir que tienes cucarachas o la gente normalmente no te va a decir nada, o la mayor parte de la gente simplemente va a dejar de ir. De forma que sí tiene un coste económico para ustedes el tener plagas. Y no crean que les sale gratis porque Sanidad le da 15 días y no pagan multa. Esa visión no es muy inteligente a largo plazo. ¿A qué nos lleva el atrasar los tratamientos? Pues a poblaciones más resistentes de insectos y a una recidiva de las infestaciones. Es decir, si ustedes tienden a atrasar los tratamientos, aparte que van a tener plagas siempre, van a tener picos de población muy grandes, ¿de acuerdo? Y esos picos de población van a volver cíclicamente. Y de hecho cada vez lo tienen más difícil las empresas que lo vayan haciendo porque ese tipo de cucarachas están seleccionadas. Y toda empresa hace un tratamiento pensando en que se va a hacer próximamente otro, porque no hay producto que tenga una validez, una duración, una actividad indefinida. Y menos una vez aplicado, porque una vez aplicado evidentemente se oxida, le afectan los rayos ultravioleta, se deseca, pierde agua, se cubre de polvo, etc. Es decir, que la dinámica de recidiva de subida y bajada de población constante es por los tratamientos atrasados, es precisamente a causa de ese factor. Me gustaría comentar, antes de seguir la discusión, qué tipo de clientes me encuentro en la hostelería. Lo voy a contar un poco desde un punto de vista crítico, o sea, no voy a hablar de los buenos clientes, voy a hablar de los clientes malos, en el sentido de las malas costumbres que tienen ustedes. Les prometo que haré un vídeo monográfico sobre las malas costumbres de las empresas de control de plagas y la manera que tienen de estafarles, o sea, que no se preocupen que tendrán cumplida venganza en un vídeo específico sobre nosotros, sobre nuestro lado y la parte negativa de nuestro gremio. Pues mire, tipos de clientes clásicos y complicados en el mundo de plagas que nos encontramos. Nos encontramos el ladrón de tratamientos. El ladrón de tratamientos es el hostelero que finge infestaciones constantemente para sacar repasos, cuando no tiene ningún problema. Y lo hace por la cultura que hemos hablado antes, de que piensa que así se defiende frente a infestaciones futuras. Piensa, joder, voy a sacar un repaso porque así durante 2 o 3 meses más pues tengo el local defendido. Pues no. Porque son repasos y las empresas pues no somos idiotas y nos damos cuenta de cuando nos han engañado. Y lógicamente la cantidad o calidad de producto que se ponga pues no va a tener un efecto preventivo. Como mucho quitaremos los focos que hayamos encontrado. Sí los encontramos, pero obviamente no vamos a repetir un tratamiento completo solamente por ese factor. Es decir, tienen que tener claro eso. Ese es uno de los tipos, el ladrón de tratamientos. Otra tipología de cliente de control vectorial dentro de la hostelería y la restauración es aquel que trata a las empresas de control de plagas como un cuerpo extraño. Es decir, aquellos que todavía no han asumido que están obligados legalmente a tratar sus locales. Esa obligación legal nunca llegaron a interiorizarla y esto lo ven como una especie de impuesto, como un impuesto básicamente, y consideran bueno, que toda empresa de control de plagas pues, está formada por aprovechados y oportunistas que utilizan la legislación para meterle la mano en el bolsillo. Es decir, de forma paralela a cómo tratan muchas empresas de control de plagas a sus directores técnicos, los cuales han sido contratados por una obligación legal, de manera que también funciona esta teoría del cuerpo extraño, pues los hosteleros todavía tratan como un cuerpo extraño a las empresas de control de plagas cuando hacen labor comercial o cuando ofrecen sus servicios en cualquiera de sus formas. A fin de cuentas no se trata de un gasto que se recupere. Esto no es como comprar el café o comprar la cerveza o como cualquier otro
abastecimiento, ¿no? En este caso es un gasto puro y duro para ellos y consideran además que no hace falta, que toda la vida se ha funcionado sin ello, los que no tienen bichos porque no tienen bichos y los que sí tienen porque hasta ahora han funcionado con ellos y realmente la prueba de que somos innecesarios es que ellos están aquí y se han tirado décadas funcionando con bichos, o bien los quitan ellos, etcétera. Es decir, todavía no aceptan que este tipo de empresas existan y que ellos tengan la obligación de contratarlas. Otro tipo de cliente es el que nunca limpia ni arregla nada. Es decir, eh, hay dos variantes, el que exige la garantía como si corrigiera aquellos defectos que le indicamos por escrito en su local y el que sabe que la situación es en parte culpa suya y es menos exigente. Pero en el caso es un tipo de cliente. Es un tipo de cliente que es capaz de estarse quejando por tener roedores que le salen de debajo del fregadero, de un pasamuros por donde va el desagüe, por ejemplo, o sea, tener todo completamente localizado. El agujero, el problema, será algo sencillo y barato de solucionar y tirarnos años con esa queja. Por ejemplo, locales en los cuales se les mete la tela germánica o guaracha rubia en un roto, en un alicatado junto al enchufe. Y tirarte 2 o 3 años haciendo informe por escrito diciendo que tiene que tapar con Aguaplas ese agujero. Algo que se puede tardar en hacer unos 5 o 10 minutos. Y seguimos años así. Ese es un tipo de cliente, el que nunca arregla nada y soporta una situación de infestación constante, se queja sin poner solución. Otro, el que retrasa sistemáticamente los tratamientos. Este es el tipo más extendido. Es decir, piensa que gana dinero porque, bueno, si al año pago tanto, pues si alargo un poquito, pues es como si pagara menos. Pues, bueno, yo ya les digo que el lucro cesante fuerte es el que ustedes pierden porque tienen plagas y la gente lo detecta, la gente ve. Todos pensamos erróneamente que somos más inteligentes que los demás y que vemos lo que los demás no ven, pues no es así. Es decir, oigo hablar mucho a los hosteleros y dicen, es que vi yo la cucaracha y no la vieron, o menos mal que no la vieron, es que yo la maté en la barra y no la vieron, es que siempre escucho variantes de yo la vi y ellos no la vieron. Vamos a ver. No digo que en esas situaciones que ustedes describen, justamente en esas, los clientes vieran las cucarachas, pero está claro que en cualquier otra la habrán visto. Es decir, si ustedes han visto cucarachas, ustedes están dotados de órganos sensoriales similares a sus clientes. Es decir, todos tenemos un ojo a cada lado de la cara, de manera que es muy probable que sus clientes lo hayan visto. El que retrasa sistemáticamente, pues bueno, pues lógicamente nunca va a obtener los resultados que debiera a nivel de control de plagas. También tenemos el tipo de cliente que retrasa los tratamientos que coinciden con los pagos. Solo esos. Es decir, típico cliente que has pactado el pago una vez al año, los servicios son semestrales y atrasa un tratamiento sí y otro no. Atrasa solo aquel en el que paga. Y por supuesto los repasos tampoco se retrasan. Es decir, tiene en la cabeza cuál es el de pago, ese lo atrasa y luego cuando toca el siguiente que no va acompañado de un pago, incluso es él quien llama, ni siquiera espera a que le llames tú, a que le llame la empresa. Otro tipo de cliente es el que intenta obtener descuentos aumentando la periodicidad y luego no la cumple. Es decir, ¿cuántos clientes he visto yo, cuántos clientes he tenido yo, o de cuántos he escuchado hablar a compañeros en el sector que contratan tratamientos bimensuales o trimestrales porque están inicialmente muy agobiados, quieren obtener un fuerte descuento, es decir, quieren cobrar, o sea, pagar muy baratos los tratamientos porque como son muchos, para obtener un descuento por volumen, digamos, y luego una vez que tienen la plaga un poco controlada, los atrasa, se escaquea, lo deja correr, le pone excusas, y al final la periodicidad real pues no es la inicialmente fijada. Obviamente los problemas con las plagas vuelven, lógicamente. Otro tipo es el que se salta tratamientos directamente. Se salta tratamientos y solo recurre a la empresa cuando la situación es desesperada. Es decir, literalmente omite tratamientos. Tenemos tratamientos cada 6 meses, hace uno sí, 2 no, uno no, luego 2 sí, y siempre que llama es porque tiene una situación grave, por lo cual está perdiendo dinero. Es decir, solo gasta dinero
cuando sabe que está perdiendo dinero. El error es que lleva perdiendo dinero mucho antes. Es decir, uno no pierde dinero cuando tiene una infestación muy alta, uno pierde dinero cuando tiene una infestación baja también, porque hay gente que deja de ir a su local, pero bueno, ellos piensan en un cálculo mental que cuando la situación ya es desesperada, pues sí vale la pena gastarse el dinero. Llegar a la situación desesperada ya produce mucha pérdida de clientes. Llegar a una infestación muy grave, de manera que no es recomendable. Esto lo hacen al margen de la calidad de servicio que puedan recibir, es decir, que habitualmente pueden dar con buenas empresas de vez en cuando y esa buena empresa hacer un trabajo excelente y acabar con las plagas. Acabar o casi acabar con las plagas. Y aún así, él pues omite tratamiento porque ve que la cosa va bien. De hecho, penaliza más a las empresas. Lo he visto, esto lo he visto. Ese tipo de cliente trata mejor a las empresas malas, porque las empresas malas obtienen más tratamientos, mientras que las empresas buenas son las que más tratamientos pierden, porque lógicamente quitan más las plagas, la situación mejora, y esa mejora en la situación, en vez de ir acompañada de una continuación del programa de tratamiento porque va bien y porque es fiable, pues todo, muy por el contrario, pues lleva a omitir tratamientos porque no son muy urgentes. Otro tipo de cliente es el que está anclado en el pasado. Otro tipo relativamente frecuente en las personas de cierta edad. Es decir, solo te hablan de tratamientos con líquidos, que duraban un año, que olían muchísimo y que eran de una eficacia bárbara. Yo he llegado a utilizar, yo he estado en el final de esa fase, he utilizado esos productos, de productos que eran organoclorados, organofosforados, productos como clopirifos, como el diacinón, son productos que se han quedado ya muchos para fitosanitarios o muchos han directamente prohibidos y demás. Y hay una especie de relato mítico acerca de su persistencia y acerca de lo peligrosísimos y toxiquísimos que eran. Vamos a ver. Eran tóxicos porque producían bioacumulación, se acumulaban en la grasa del cuerpo, etc. Pero hay que decir que no eran ni tan persistentes, ni tan letales, ni desde luego eran tan olorosos como los recuerdan estos hosteleros. Esos productos se han quitado por algo. Y menos mal que se han retirado de circulación, porque eran productos con efectos a largo plazo. Tenían que quitarse. Esto no se hace para que las empresas de control ganen más dinero porque vayamos cada menos tiempo, no. Esto se ha hecho a nivel europeo. ¿De acuerdo? Esos productos no nos los pidan porque no los tenemos. Y si alguien los tiene, lo que tiene que hacer es llevarlos a un gestor de residuos. ¿De acuerdo? Es decir, podemos utilizar productos líquidos, pero no podemos utilizar esos productos de antaño de los que ustedes están hablando. Aparte, ningún producto, por muy resistente y persistente que sea, funciona si tiene una capa de polvo encima, porque la cucaracha no lo pisa. Así que irán todos insecticidas de contacto, este tipo. De manera que ni tanto ni tan calvo. No eran tan buenos y desde luego no funcionarán tan bien ahora como ustedes piensan, sobre todo porque se desarrollaron muchísimas resistencias. Otro tipo de cliente, el regateador permanente. Hay un tipo de cliente que piensa que está en un zoco y está constantemente regateando cada tratamiento, ¿de acuerdo? O sea, siempre está mirando precios, buscando un mercado, siempre va a encontrar un precio más bajo, porque las empresas compiten en distintos tramos de precios. Llega un momento en el que por mucho que uno baje, al final siempre encuentra uno más bajo. ¿Por qué? Porque ya pasa al siguiente tramo. ¿Y cuál es el siguiente tramo? El que simula. Tenemos los que trabajan bien, los que trabajan mal, los que simulan el trabajo pero van, hacen el paripé como si hicieran un tratamiento y luego ya está el segmento inferior del todo, que es el que te vende el certificado. Lógicamente siempre hay un precio más barato, pero eso no significa que ese hostelero haya conseguido un precio inferior, ha conseguido un servicio inferior. Es así. No tiene truco. Los chollos no existen. De forma que si uno baja el precio, a veces conseguirá una empresa más competitiva. Pero si lo baja mucho, habitualmente conseguirá pues pagar a cambio de nada o a cambio de un papel. Otro tipo de cliente es el cliente flotante. Es decir, es el cliente flotante o de calidad dual. Yo lo llamo así. Es un tipo de cliente que te llama esporádicamente, hace contigo el tratamiento, queda muy contento, mejora, y en vez de omitir tratamientos como hacen otros, o seguir contigo, lo que hace es irse a una empresa de calidad inferior. Se tira con ellos 6 meses o un año o 2, las cosas se agravan, vuelve a haber focos y te vuelve a llamar. Es un cliente flotante, siempre es cliente tuyo, solo que no es un cliente ni anual ni semestral. No sabes muy bien cuándo te va a llamar. ¿Por qué? Porque no respeta las periodicidades, pero sí
hace tratamientos. Lo que ocurre es que utiliza otra empresa u otras empresas de una calidad inferior a la tuya, con las que va rellenando el tiempo mientras. Y cuando las cosas se ponen realmente mal, te llama. Esto es el cliente, como digo yo, flotante o de calidad dual. También tenemos el tipo de cliente que decide qué productos tienes que usar y dónde aplicarlos. Es decir, hay clientes que son muy controladores. Y aparte son clientes que te dicen frases del tipo: yo llevo 30 años en la hostelería y sé de qué va esto. Sé cómo se hacen los tratamientos, sé cómo tal, el producto que me va bien es este. Eso es mentira. Es decir, casi todo lo que se comenta a ese respecto no está basado en ningún criterio científico y ningún criterio mensurable. Es decir, todas las plagas se pueden quitar con todos los productos, trabajándolas bien. ¿Vale? No existen los productos claramente superiores unos a otros. Sí, hay mejores calidades de un gel que otro y tal, pero todo utilizado bien te puede quitar la plaga. Incluso con productos muy malos, con un grado alto de higiene y medidas correctivas por parte del hostelero, se pueden quitar las plagas. Así que no vale decir: es que tal empresa me echó esto y eso fue divino, me lo mató. No. ¿Qué te hizo esa empresa? ¿Te echó eso? Bueno, pero ¿cómo te lo echó? ¿Quién te lo echó? ¿Quién es el tío? Porque el mérito es de ese tío. El producto es secundario. ¿De acuerdo? O sea, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque luego esto nos lleva a que te exige determinado producto que no es el adecuado para su local y te lo exige, porque así se lo hicieron, así les funcionó. Bueno, así le funcionó al tío que vino. Es decir, yo tendré que igualar la calidad de ese tío, pero no por usar el producto que usó esa persona va a ser perfecto todo, ¿no? Dependerá de cómo lo aplique. De manera que es muy importante no sobreestimar el valor de los productos e infravalorar la calidad de la mano de obra, porque eso no es así. De manera que hay clientes fanáticos del gel, fanáticos del Goliath, concretamente. Hay clientes fanáticos de la laca, por ejemplo. Los fanatismos no funcionan. Es decir, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque depende de la periodicidad, el elegir un producto u otro, depende del grado de suciedad que tenga el local, depende de la temperatura que tenga, de los bichos que tenga, qué tipo de bicho. No recomiendo que ustedes condicionen lo que la empresa va a hacer, porque generalmente van a obtener peor calidad. Se van a quedar más satisfechos, pero es mental esa satisfacción. La eficacia probablemente vaya a mermar. Otro tipo de cliente que tenemos es aquel que nunca prepara el local para los tratamientos. Nunca. O sea, nunca recoge nada. Nunca guarda nada. Nunca. Es un cliente que te obliga a permanecer mucho más tiempo en el local cada vez que vas colocando. De hecho, le acabas ayudando a colocar, le acabas ayudando a mover vajillas, ese tipo de cliente, ¿qué consigue? Pues muy sencillo. Consigue que yo emplee el tiempo en colocar en vez de en aplicar. Y lógicamente a ustedes les interesa que yo pase el mayor tiempo posible aplicando productos, no colocando en sedes, ¿no? De manera que es otra forma de hacerlo mal. Otro tipo de cliente es el que te deja colgado. Es decir, este tipo de cliente que te avisa, te pone un WhatsApp, un mensaje al móvil o un correo electrónico, te dice: mira, que hoy no, pero te lo dice el mismo día. ¿Para qué? O sea, tú ya no puedes utilizar ese tiempo que ha dejado libre él, generalmente no puedes utilizarlo más que para algún repaso, a lo mejor, porque obviamente no has tenido tiempo para coordinarlo, no tienes tiempo para hablar con los demás clientes para utilizar ese tiempo. O sea, te ha hecho polvo, te ha fastidiado la ruta, porque te avisa el mismo día. De hecho, incluso llega más allá. O sea, hay muchos clientes que se olvidan sistemáticamente de cuándo hemos quedado con ellos. O sea, quedo con ellos, porque yo nunca voy sin avisar, y llego allí y no saben acordar, no han recogido nada. No, es que hoy no podemos, es que no va a poder ser. Habiéndome ya desplazado al sitio y me dejan plantado. No puede ser, va a tener que ser otro día. Eso ocurre mucho en este gremio, se lo hacen a muchas empresas. Y no es algo que esté mínimamente bien. Es decir, todo esto ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva básicamente a una especie de guerra entre empresas y hosteleros. Es decir, ¿qué pretende el hostelero? ¿Cuál es el interés del hostelero? Pues que le quiten las plagas, gastando el mínimo dinero posible y trabajando lo mínimo posible ellos. Es decir, yo soy un hostelero, supongamos. ¿Qué quiero? Quiero pagar poquísimo, que me quiten las plagas, no colocar nada, no tener que limpiar ni tener que arreglar nada. Bueno, los reyes no existen. Eso no va a ocurrir.
tendrá que poner de su parte y además, evidentemente, no va a conseguir que nadie le financie su negocio ni que nadie colabore con usted para quitarle las plagas como si fuera accionista de su local, porque no lo es. Es decir, eso no pueden mantener esa postura permanentemente de una manera cerril, porque ¿qué están haciendo? Pues están generando un ciclo en el cual las empresas a su vez hacen lo mismo. Vamos a intentar ver el sistema de incentivos que se mueve en la relación entre las empresas de control de plagas y los hosteleros. ¿Cuál es el incentivo de un hostelero? Pues lógicamente que le quiten las plagas pagando el mínimo dinero posible y además esforzándose personalmente lo mínimo, es decir, preparando poco el local o nada y no realizando ningún tipo de acción correctiva de las que le recomienda la empresa. ¿Cuál es el incentivo de la empresa de control de plagas? Pues lógicamente cobrar ese cliente haciendo la mínima cantidad de trabajo posible y que además la efectividad de su trabajo sea máxima. ¿Cómo? Pues obligando al cliente a que realice esas acciones correctivas. Minimizar su tiempo de trabajo también lo puede conseguir con un cliente que prepare bien el local antes del tratamiento. ¿Qué ocurre? Que ambas partes tienden habitualmente a extralimitarse y a abusar de la parte contraria. Es decir, los hosteleros pícaros, si los queremos llamar así, generan empresas pícaras y las empresas pícaras generan hosteleros pícaros. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué fue antes? ¿La empresa de control de plagas jeta, estafadora, o bien el cliente abusador que pretende conseguir lo que no está pagando? Pues yo creo que es simultáneo. Muchos hosteleros han maleado empresas y muchas empresas han maleado clientes, ya no solo hostelería, comercio, pequeña industria. Es decir, esto es simultáneo, es cíclico y además el problema es que genera una espiral descendente en cuanto a calidad de servicio y en cuanto a precios. La única manera que tiene el hostelero de defenderse de empresas que cada vez son peores y trabajan menos es pagando cada vez menos. Y la manera que tienen las empresas de defenderse de clientes que cada vez pagan menos es trabajando peor para conseguir ganar dinero en esa situación. ¿Qué tipos de empresa de control de plagas? Igual que antes lo hemos hablado con los hosteleros, vamos a ver qué tipos de control de plaga tenemos, tipo de empresa de control de plaga tenemos. Pues tenemos por una parte la empresa que incumple las garantías. Son empresas que prometen las garantías pero no las cumplen. ¿Cómo hacen para no cumplirlas? Nunca se niegan directamente, es decir, o tienen a un administrativo o administrativa que trata telefónicamente con los clientes, lo van atrasando, de una manera u otra consiguen esperar al siguiente tratamiento programado, para nunca ir sin cobrar, ¿de acuerdo? Es decir, para que la empresa el cliente no saque nunca tratamientos extraordinarios. También tenemos otro tipo de empresa, que es aquella que trabaja muy mal, con tratamientos muy rápidos, y lo único que hace es atender rápido los avisos, pero los atiende igual de mal. Es otra tipología de empresa, que es la empresa con una productividad máxima. Hace muchísimos clientes al día y hace muchísimos repasos. Sí, cumple, hace los repasos, pero son de una calidad tan mala como los propios tratamientos, de forma que no tiene ningún tipo de efectividad. Otro tipo de empresa es aquella en la cual siempre se trata con comerciales. Meten una capa comercial entre la empresa y el cliente, de forma que ustedes nunca pueden acceder a la empresa. De hecho, nunca sabrán siquiera si ese comercial pertenece a la plantilla de la empresa o si es un agente comercial que va por libre. Eso también abunda, de manera que tienen un filtro que les impide exigir responsabilidades a quien debe cumplirlas, a quien realmente puede tomar decisiones al respecto. Otro tipo de empresa es aquella que es un autónomo súper pequeñito, súper pequeño, que realmente os está regateando igual que le regateáis a él. O sea, utiliza el contacto personal con vosotros para tratar en la medida de lo posible que ir menos, ir poco,
o va y os deja producto para que lo pongáis vosotros. Se hace un control de plagas muy informal. Eso es también típico de este tipo de relaciones, el dame raticida para la casa del pueblo. Es decir, son baratos, pero a la vez dan mala calidad, pero lo compensan con el compadreo y con la relación personal. Ese es otro tipo de empresa típico. También hay otro que se corresponde al perfil contrario, a una empresa de mucho más tamaño, que es aquella que culpabiliza permanentemente al cliente. Lo culpabiliza más allá de la lógica. Es decir, todos sabemos que hay hosteleros que tienen una buena parte de la culpa de tener plagas allí, lógicamente, a lo mejor por falta de higiene o falta de espacio, o un local demasiado caliente, por una serie de factores. Pero hay un tipo de empresa que está especializada en culpabilizar al cliente. O sea cual sea el cliente, sea como sea su local, sea cual sea el grado de higiene o bien la idoneidad de sus prácticas, da igual, siempre le van a culpabilizar de tener plagas. ¿Eso cómo lo hacen? Pues con unos aplicadores taimados y con el compillo retorcido, habituados a esto, con comerciales, también con un discurso muy elaborado, técnicos que están... Toda la empresa tiene esa cultura de culpabilizar al cliente. Ese tipo de empresas también existen. Lógicamente son empresas que solo tienen futuro si son grandes, tienen una gran fuerza comercial y tienen mucha imagen, porque evidentemente si no perdería la clientela muy rápido. Esos son los tipos básicos de empresas que os encontráis, que es un poco análogo a lo que hemos hablado del tipo de hostelero, digamos, en negativo, visto en negativo quiero decir, habitual. Se me olvida un tipo más de empresa, que es aquella que tiende a ampliar la facturación, es decir, tiende a violar los contratos, los acuerdos que tenía con el cliente para generar siempre un tratamiento extra cobrado, generar siempre una situación extra. Es que esta vez son hormigas, de manera que te lo cobro aparte. Es que esta vez no está el bicho, es este otro, o ha salido en esta otra zona y eso no te viene cubierto por... Es decir, son triquiñuelas pues análogas a las que hace el hostelero para pagar menos, pues en la parte contraria, ¿no? Eso también abunda bastante. El problema es que, como hemos hablado, genera un bucle de lucha entre las partes que no tiene solución. Es una tensión permanente. Es muy importante clarificar los acuerdos entre el cliente y la empresa. Para que esto no ocurra, para que ocurra menos, recomiendo que quede muy claro, a ser posible por escrito, el acuerdo. ¿Cada cuánto pago? ¿A qué me da derecho esa cantidad que pago? ¿Mi garantía es ilimitada o limitada? ¿Es incondicional o condicional? Ya le digo que incondicionales no existen. Es decir, ustedes tienen que tener cierto cuidado, tienen que tomar ciertas acciones en sus locales para que la garantía esté vigente. Pero para evitar esto de empresas que intentan trabajar lo mínimo y hosteleros que solo tratan de atrasar los tratamientos y de pagar al año mínimo, tiene que quedar un poco claras las condiciones. Sobre todo en lo tocante a los retrasos. Es decir, ustedes pacten con la empresa la periodicidad que estimen, pero respétenla. ¿De acuerdo? A veces es mejor un buen cliente anual que un mal cliente semestral, o un buen cliente semestral que un mal cliente trimestral. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque según la periodicidad, nosotros utilizamos unos productos u otros. Y si ustedes no la respetan, nosotros estamos usando productos de baja permanencia, a lo mejor muy eficaces, pero de baja permanencia. Y si ustedes no respetan la periodicidad, no conseguimos nada. Si sabemos que la van a violar, sean sinceros con la cantidad que están dispuestos a pagar al año para que nosotros podamos utilizar los productos más adecuados. Porque a lo mejor conseguimos productos más persistentes que les va a quitar, va a ser mucho más difícil quitar por completo la plaga con ellos, pero va a ser mucho más fácil controlarla a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Es decir, sean sinceros con ese tema. Y igual que una empresa no puede pretender que le estén pagando permanentemente cuando no consigue nunca quitar la plaga del local, también ustedes, los hosteleros, tienen que tener claro que no van a conseguir que alguien se responsabilice hasta tal punto para quitar las plagas en su local que les visite 5, 6, 7, 8 veces al año por contratos que con suerte superan los 100 euros y con mucha suerte los 200. Evidentemente eso no va a pasar.
Así que ténganlo en cuenta. Intenten clarificar esto con sus empresas de control de plagas. Intenten no tratar igual a todo el mundo. Igual que las empresas de control de plagas no deben tratar igual a todos los hosteleros, porque hay hosteleros que son muy serios con respecto al programa de control de plagas, muy serios. Aquí solo estamos hablando de la parte negativa. La parte positiva la hay, por supuesto, y mucha gente se lo toma muy en serio. No es justo que se trate al hostelero, se trate al dueño del negocio como si fuera un negociador, como si fuera un regateador, como si fuera un ladrón. No es justo. Pero tampoco es justo que se iguale por parte del hostelero el trato a las empresas y a todas pues las gestione como si fueran una panda de estafadores que intentan de un modo u otro quitarle el dinero. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa? Pues la responsabilidad de la empresa básicamente es avisarles cuando toquen los tratamientos. Eso es básico. O sea, ustedes no pueden permitir que un tío vaya por allí sin haber avisado, a no ser que sea amiguísimo de ustedes. Es decir, tienen que avisar de cuando toca. Su responsabilidad es avisar de cuando toca. No aparecer nunca sin avisar. Atender los repasos en un plazo máximo predefinido, es decir, que esté hablado. Oye, mira, los repasos me los atiendes en 24, en 48, en 72 horas, en 4 días, en una semana, el tiempo que sea, pero que nunca supere ese plazo preestablecido. Y también, por supuesto, es su responsabilidad utilizar un tiempo suficiente y productos variados y de calidad. Esas son las responsabilidades de la empresa, a fin de cuentas. O sea, pero claro, hay una contrapartida. Hay unas responsabilidades por parte del cliente que son suyas. ¿Cuáles son las responsabilidades por parte del cliente? Pues la primera es respetar la periodicidad de los tratamientos pactada, básico, y les cuesta mucho hacerlo. Eso es básico. 2. Preparar el local para las intervenciones. El local tiene que estar siempre recogido y el local tiene que estar dispuesto de una manera que facilite el trabajo del aplicador, porque entonces nunca van a obtener buenos resultados. Y esas son todas las responsabilidades suyas. La tercera es efectuar los pequeños arreglos o arreglos físicos en cuanto a tapar grietas, etcétera, o eliminar materiales de riesgo, o bien arreglos en el sentido de mejorar la higiene de determinadas zonas. Es decir, esas recomendaciones de la empresa tómenselas en serio, porque lo que van a conseguir si no las toman en serio, aparte de perder un montón de clientela por las plagas, lo que van a conseguir es que la empresa no aplique la garantía. Es lo que van a conseguir. Y ustedes pueden quejarse lo que quieran, pero la garantía no la van a aplicar. Pueden denunciar a la empresa y la empresa denunciarles esa sanidad a ustedes y cerrarles el local. Es decir, tengan cuidado con eso. Tómense en serio cuando le dicen tape con silicona debajo de la barra, tape usted con tal quite, intente que no se le cuele comida debajo de tal máquina. Tómense en serio esas cosas. Igual que nosotros tenemos que tomarnos muy en serio cuando hay plagas en sus locales, avisarles, como he dicho, emplear el tiempo necesario, etcétera. Ustedes tienen que preparar el local, hacer las pequeñas reparaciones o pequeñas correcciones que les indicamos y no retrasar los tratamientos. Porque si no, vamos a estar siempre en una guerra permanente en la cual nosotros nunca tendremos clientes satisfechos y ustedes siempre tendrán bichos y estarán perdiendo clientes en sus locales. Y yo creo que eso no lo queremos ninguna de las dos partes. Con respecto a la periodicidad propiamente dicha, ya desde una perspectiva técnica, mi opinión como biólogo es que la periodicidad anual debería ser eliminada. No tiene ningún sentido hacer un plan de control de plagas en que se pase por un sitio una vez al año. No existe ningún producto que tenga una duración de un año. Ni existe ni existió, al contrario de lo que dice la mística acerca de los organoclorados u organofosforados. Eran muy persistentes, pero ningún producto dura un año activo y mucho menos se mantiene la película sobre los objetos un año descubierta de polvo para que las cucarachas la puedan pisar y morir. Eso no ocurre y sobre todo tengan claro que no ha ocurrido en el pasado tampoco. ¿De acuerdo? Eran productos muy persistentes que podían durar 6-7 meses en condiciones ideales. Pero evidentemente en condiciones reales ningún producto dura más de 3 o 4. Eso no ocurre. La periodicidad anual básicamente sirve para tener el certificado, para quitarse algún problema de alguna plaga estacional, por ejemplo, si usted tiene un bar con terraza y programa la aplicación anual en verano, es probable que le quiten las hormigas. Pero lógicamente, plagas
de vida interior que estén todo el año en su local, como las cucarachas rubias, pues evidentemente no van a ser afectadas por un producto que se ha aplicado hace meses y meses. Ningún producto dura 12 meses, pero es que ni siquiera duran 6. ¿De acuerdo? Eso es importante. La periodicidad anual no vale para nada. O sea, no es control de plagas serio. ¿Por qué se hace? Porque ustedes obligan a que se haga. Porque muchos de ustedes solo quieren el certificado. Y aquellos de ustedes que solo quieren el certificado y no quieren comprar un certificado, porque es ilegal, ¿qué hacen? Pues un tratamiento anual, que es algo igual de inmoral que comprar un certificado. Y que tiene la misma validez, o sea, ninguna. Un tratamiento anual es igual de inútil que ningún tratamiento. Solo les vale para quitarles un problema puntual de una plaga estacional, pero no les sirve para luchar contra las plagas urbanas de vida interior, en absoluto. Con respecto a la periodicidad semestral, es la mínima que les va a exigir cualquier empresa decente para ofrecerle garantía. Es decir, si una empresa les ofrece garantía con un tratamiento anual, es o porque está muy bien cobrado, es decir, el precio de ese tratamiento anual supera el de 2 tratamientos semestrales, o bien es mentira y no les va a dar ningún tipo de garantía. A partir de la periodicidad semestral, las empresas serias ofrecen garantía por el servicio. No es la periodicidad ideal, la ideal es trimestral, obviamente, pero es una periodicidad aceptable. Es decir, tiene cierto valor preventivo, ¿de acuerdo? En el punto y hora en que las trampas de monitorización se pueden mantener adherentes 6 meses, en que el gel insecticida se puede mantener atractivo unos 3 meses, los insecticidas de contacto 3-4 meses, no es lo ideal y desde luego puede ocurrir que tengan una plaga si esa plaga ingresa en su local pasados 3 o 4 meses desde el tratamiento. O sea, tienen un riesgo en los tramos finales entre aplicaciones, en los tramos finales de tiempo entre aplicaciones. Es decir, si yo aplico en enero y en junio, pues mi periodo de riesgo será noviembre y diciembre o abril y mayo. ¿De acuerdo? O sea, no cubren todo el año con un tratamiento semestral, pero bueno, es aceptable, pero insuficiente. Desde luego es insuficiente, sobre todo porque el grado de higiene hace imposible que un producto se mantenga activo ese tiempo. ¿Por qué? Si limpiamos mucho nos vamos a llevar el producto y si no limpiamos va a quedar cubierto con polvo y las cucarachas no van a pisarlo. Así que de las dos maneras, haya mucha higiene o poca, ningún insecticida de contacto va a permanecer activo 6 meses. Olvídenlo. Es un impedimento físico. Si ustedes quieren tratamientos sin plazo de seguridad, funcionar con cebos, insecticidas no tóxicos y demás, no utilizar pulverización, tienen que irse a tratamientos trimestrales o bimensuales de forma obligatoria. ¿Por qué? Porque el gel pierde agua, pierde humedad. Aparte, como se aplica en máquinas, pierde humedad todavía más rápido que lo perdería fuera del envase. Es que encima está al lado de fuentes de calor. Eso hace que se endurezca y pierda atractivo para los insectos, para las cucarachas. De forma que solamente va a durar activo unos 2 o 3 meses. Lo ideal es hacer tratamientos trimestrales o mensuales cuando estamos hablando de productos sin plazo de seguridad. Si estamos hablando de tratamientos rodenticidas, si ustedes tienen un problema real de roedores, quiero decir, no es algo que hagan preventivamente, sino que tienen falsos techos con roedores, por ejemplo, les entran por agujeros en la estructura roedores con cierta frecuencia, los tratamientos tienen que ser bimensuales forzosamente. Bimensuales. ¿Por qué? Porque hay que detectar el consumo de rodenticida rápido. De poco nos vale detectar el consumo si no sabemos cuándo ha ocurrido ese consumo o ha podido ser un consumo antiguo. Podemos ver un bloque mordido, si vamos cada 2 meses sabemos que ha ocurrido en los últimos, los últimos 60 días. Pero si es un tratamiento semestral o anual, no sabemos nada de cuándo ha ocurrido realmente ese episodio ese ingreso de roedores en su local. De forma que en desrodentización nos tenemos que ir a periodicidades bimensuales. Existe una tercera opción, que son los tratamientos combinados. Esto está muy bien para la gente que tiene o grados de infestación muy elevados
en cuyo caso haríamos trimestral combinado, que ahora explico lo que es, o en grados de infestación moderados, en cuyo caso utilizaríamos periodicidades cuatrimestrales, trimestrales combinadas. ¿Qué es una periodicidad combinada? Pues significa que el tratamiento es doble. De manera que nosotros cada 6 meses hacemos un tratamiento, o cada 6 o cada 4, si es cuatrimestral, o cada 3 si es trimestral, hacemos un tratamiento que consta de 2 partes. Una aplicación con plazo de seguridad, pulverización líquida, utilización de lacas, insecticidas, de emulsionables, suspensiones concentradas, microencapsulados, etc., seguida a la semana de un tratamiento con cebos, con geles insecticidas. Cuenta como un solo tratamiento, como una sola unidad, porque cada día que vayamos vamos a hacer solo una cosa. La primera, ¿para qué sirve? Para hacer una labor de desbaste de la población. Más o menos conseguiremos una letalidad de aproximadamente un 70-80%. Ese porcentaje de la población desaparecerá. Lógicamente, cuanto menor es la población, más difícil es eliminarla con insecticidas de contacto, porque menos bichos hay y es más difícil impactarlos físicamente o impactar los lugares que transitan. ¿Por qué? Porque cada vez estarán más escondidos en la estructura, los que queden. De forma que ahí es cuando ya tenemos que recurrir a cebos, porque los cebos tienen un poder atrayente. Ellas van a salir a por los cebos. No se van a mover demasiado, pero van a moverse por los cebos porque tiene un atractivo alimenticio. De forma que a la semana, cuando ya no hay posibilidad de que se contaminen esos cebos con los productos pulverizables, es decir, cuando el cebo va a estar limpio, no va a ser contaminado por ningún producto que le haga perder atractivo, lo vamos a poner. Así que son tratamientos, digamos, duales, con una parte líquida con insecticidas de contacto, seguida a la semana de una parte con cebos insecticidas. En un semestral combinado podemos controlar infestaciones moderadas. Con un trimestral combinado podemos acabar con cualquier tipo de infestación que haya. Y pasaremos de los combinados, cuando ya se controle, pasamos a los no combinados. Es decir, tendemos a eliminar la parte líquida, la parte de insecticida de contacto por cuestiones de seguridad. La periodicidad cuatrimestral se utiliza poco, pero es una periodicidad que tiene mucho sentido, porque la mayor parte de las lacas insecticidas, la mayor parte de los emulsionables, suelen durar unos 4 meses la actividad. Los geles 3. Entonces, es una periodicidad muy aceptable. Si no se quiere pagar trimestral, pagar 3 tratamientos al año tiene mucho sentido. Es decir, habitualmente, no sé por qué en este sector, se pasa del semestral al trimestral o del anual al semestral. Es decir, a nadie se le ocurre que se pueden hacer las cosas cada 4 meses. Y es una solución de compromiso bastante aceptable. En cualquier caso, recapitulando, tengan claro que el tratamiento anual solo les vale para obtener un certificado. Básicamente, obtienen la misma eficacia que si compran un certificado, y aunque es la opción legal, es igual de inmoral e igual de inútil. ¿De acuerdo? A no ser que tengan, ya les digo, una plaga concreta estacional y además de vida exterior, como pueden ser las hormigas, y la van a coincidir con la época estival. La periodicidad semestral es poco útil, puede ser suficiente con infestaciones moderadas si son tratamientos combinados, o sea, tandas de 2, o bien a nivel preventivo si no hay ningún tipo de plaga. Las periodicidades más efectivas con los productos que se pueden utilizar hoy en día son cuatrimestrales, trimestrales y mensuales. Mensuales las reservaremos generalmente para control de roedores o infestaciones graves. Y trimestral lo utilizaremos habitualmente. Cuatrimestral y trimestral son periodicidades bastante operativas a nivel de control de plagas, sobre todo cuando estamos funcionando utilizando cebos insecticidas.